Malestar en Moncloa por los manejos de Pablo Iglesias al margen del gobierno. La chispa de la discordia en esta ocasión ha saltado a raíz del viaje a Bolivia. El vicepresidente del gobierno acompañaba al rey Felipe VI al acto de toma de posesión del nuevo presidente de ese país. Y obviando que se trataba de un viaje institucional, Pablo Iglesias se dedicó a organizar su propia agenda política. Y no solo eso, incluso incentivó y promovió una declaración que venía a poner de manifiesto que el golpismo de ultraderecha es la peor amenaza para la democracia. La verdad es que en Moncloa no ha gustado nada que Pablo Iglesias vaya por su cuenta y los ministros socialistas han tratado de poner distancia con respecto al vicepresidente. Pero la gran pregunta es, ¿por qué tenía el líder de Podemos tantísimo interés en ir a Bolivia? Según publica hoy OK Diario, era para tratar de convencer a ese país de que bloquee la investigación de la Fiscalía sobre los pagos a Podemos a través de la productora Neurona, un asunto que puede ser una seria amenaza judicial para Pablo Iglesias y los suyos, especialmente después de que hoy la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, haya identificado a Pablo Echenique como el gerente de una de las cuentas corrientes desde la que se hicieron pagos justamente a Neurona. Veremos hasta dónde llega todo ese asunto. Nos ocuparemos de este tema y también de la vacuna contra el coronavirus, que según ha anunciado esta misma mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estará disponible en España a primeros del próximo año. Se trata, sin lugar a dudas, de una muy buena noticia en un momento en que los contagios se están generalizando en muchos territorios españoles. Donde afortunadamente parece ser que la cosa se está conteniendo es en la Comunidad de Madrid, una comunidad que hace solamente un mes y medio era la que mayor índice de contagios tenía y que a estas alturas se ha convertido en una de las que tiene una menor incidencia. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de 8 Mediterráneo, en Tenerife mediante Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de Canal 12 y en Galicia mediante Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV. Por cierto, nuestra enhorabuena porque el programa El Mundo al Rojo fue tendencia en ese canal. Y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. También con nosotros Carlos Lacazi. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y Cristiano Brown, ¿qué tal, Cristiano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, con un 15% de descuento. Así que ya sabes, cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900-730-122. Las actividades políticas de Pablo Iglesias durante su viaje a Bolivia acompañando al rey Felipe VI para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país ha despertado recelos en el seno del propio gobierno. Obviando el carácter institucional del viaje, el vicepresidente Iglesias se organizó su propia agenda de actos al margen del monarca y de la ministra de Exteriores para mantener diversos encuentros y para impulsar una declaración sin consensuarla con su gobierno que ponía de manifiesto que la principal
principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de ultraderecha. El documento fue ratificado por algunos dirigentes izquierdistas como Dilma Rousseff, Evo Morales, Alexis Tsipras y Rafael Correa, y contó con la adhesión también de Rodríguez Zapatero. Y es uno más de los múltiples encontronazos que se suelen producir entre los ministros de Podemos y los del PSOE. Alex, ¿qué impresión te da? A ver, yo creo que cuando uno ha tenido la ocasión de hablar con personas que han pertenecido a una secta, entiende cómo es la mentalidad de esa secta, es decir, es una mentalidad absolutamente cerrada, de idolatría al líder, todo lo que dice el líder pues parece que emana directamente del cielo, es dogmático, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que entender que el comunismo, el marxismo, el socialismo, llevado a un extremo, es decir, Pablo Iglesias, es una secta, es decir, es una creencia, es un sistema cuasi religioso, o sin el cuasi, o sea, es un sistema religioso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no nos engañemos, es decir, no es simplemente un tema ideológico, no, va mucho más allá, es un credo, es decir, ellos creen firmemente, y lo han estado creyendo desde siempre. Ayer mismo decía Pablo Iglesias que la caída del muro de Berlín, que ayer se conmemoraba el aniversario, fue una mala noticia para Europa. O sea, es decir, solamente por decir eso, el vicepresidente de un país democrático debería hoy mismo haber dimitido. Vamos a imaginar que un vicepresidente de un gobierno dijera, pues no sé, cualquier barbaridad, pues que Hitler no fue tan malo o que tendría que haber matado más, yo qué sé, cualquier barbaridad, cada uno que ponga lo que quiera. Hoy mismo estaría en la calle, por supuesto. Entonces, que el vicepresidente del gobierno de España diga que la caída del muro de Berlín fue una mala noticia para Europa. Es decir, ese muro de Berlín, donde murieron cientos de personas a lo largo de varias décadas tratando de escapar del comunismo. Ese muro que en los países comunistas es curioso porque los muros suelen ser para que no entren los de fuera, aquí era para que no se fueran los de dentro. Ese muro de Berlín que cuando cae el 9 de noviembre del 89, curiosamente, se produce la huida en una sola dirección, y no son los occidentales los que entran en el Berlín oriental, sino que son los orientales los que huyen despavoridos hacia Occidente. Entonces, que este señor diga que la caída del muro de Berlín fue una mala noticia, pues, en fin, demuestra, insisto, el grado de sectarismo. O sea, él ya tiene una creencia absoluta, está alienado por esa ideología comunista, que a pesar de que todos los hechos le dicen que está equivocado, porque, hombre, quiero decir, irte a Bolivia, pactar con Venezuela, pactar con, en fin, que no son precisamente la Suiza de Hispanoamérica, sino que son precisamente países que están desangrándose, que están arruinados, y que aún así él siga proponiendo esto, pues demuestra que es una persona absolutamente sectaria. Bueno, la gran pregunta es, ¿por qué tenía tanto interés Pablo Iglesias en este viaje a Bolivia? Bien, pues según publica hoy Carlos Cuesta en OK Diario, el vicepresidente Iglesias aprovechaba su viaje con el rey para pedir a Bolivia el bloqueo de la investigación de su caja B con Neurona. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, la Fiscalía de Bolivia tiene abierta una investigación por los pagos realizados por Evo Morales y a dirigentes de Podemos, ¿no es así? Así es, y además dentro de esa investigación, que además se azuzó esa investigación precisamente por determinada operación que realizó el gobierno español con agentes del gobierno español, ahí se ha especulado si eran del CNI, si eran de policía, la cuestión es que eran representantes españoles a todos los efectos como autoridades presentes en La Paz. Bueno, en Navidades, creo que fue el día 24, el día 25, me parece que fue, por la noche, hubo una actuación de esta gente que intentó rescatar, por decirlo de alguna manera, a dos personas, dos testigos clave, que eran dos altos cargos del gobierno de Evo Morales, que tenían toda la información de esos pagos, de los pagos que habían partido desde Bolivia hasta el partido de Pablo Iglesias. Bueno, la operación se frustra, no sale bien, hay una especie de algarada pública en la que son delatados y se frena todo aquello. Pero Bolivia, evidentemente, consideró eso poco menos que como un acto de agresión o un acto de, por lo menos desde luego, de insulto a Bolivia. A raíz de eso se inician las investigaciones y hay una solicitud que llega a España el 4 de enero de testifical de 5 personas. Una de ellas, atención, porque es Baltasar Garzón, la pareja de Dolores Delgado,
Otro es José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que en estos momentos está firmando el manifiesto contra la ultraderecha, según la terminología suya, para intentar bombardear a Vox en España. Y las otras 3 personas son casualmente 3 de los fundadores de Podemos: Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias. Bueno, repito, el 4 de enero llega esa solicitud de testifical, por lo que tú has comentado, Javier, los pagos procedentes de Bolivia, cursados por Evo Morales, con destino a la cúpula que en aquel momento estaba lanzando el partido de Podemos. Bueno, desde el 4 de enero hasta aquí ha sido bloqueada la testifical, pero por mucho que quieras no vas a poder bloquearla eternamente. En algún momento tendrás que darle cauce, sobre todo porque España tiene firmado un convenio de colaboración con la justicia de Bolivia que exige que, comunicado desde la Fiscalía, y en este caso se hace así, desde la Fiscalía General de Bolivia a la Fiscalía Española, tienes que cursar las solicitudes que se te hagan, sobre todo en este tipo de casos. Solamente hay una salvedad en caso de que se considere que el caso es un caso de persecución política. Hombre, un caso de persecución política después de regarle a dinero, como que va a ser que no, y un caso de persecución política desde Bolivia a España, como que va a ser que muchísimo menos, ¿no? Bueno, por lo tanto, no se puede aplicar esa eximente y, por lo tanto, se tendría que haber puesto a disposición esa testifical, a disposición de la Fiscalía General de Bolivia, de todas esas personas, incluido el en estos momentos vicepresidente social español, Pablo Iglesias. Eso se ha bloqueado, pero Pablo Iglesias tenía una grandísima preocupación con este asunto, porque si se descubren esas rutas de dinero, cuidado que esto puede dar muchísima información sobre qué ha pasado con Neurona, puede agravar el tema de la investigación de la Caja B y puede acabar mirándose qué pasa con Kinema, qué pasa con otro tipo de ramificaciones y otro tipo de sociedades o asociaciones que tiene Podemos. Bueno, pues en este viaje, ¿para qué ha aprovechado después de irse con el rey a esa investidura del nuevo presidente boliviano? Pues ha aprovechado para hablar de este tema y para pedir que evidentemente se frustre toda investigación. Es decir, Carlos, que la Fiscalía de Bolivia solicita una testifical a Pablo Iglesias y los suyos, pero la Fiscalía Española, es decir, Dolores Delgado, paraliza eso cuando en otras ocasiones se ha aceptado, por ejemplo, que Martín Villa fuera a testificar a petición de una jueza argentina, ¿no? Exacto, pero atención al detalle, porque es que en este caso ya no solamente es una obscenidad el hecho de que la antigua ministra de Justicia y la persona que ha hecho campaña por parte del Partido Socialista, en estos momentos investida como fiscal general del Estado, esté bloqueando una investigación sobre Pablo Iglesias, que es el principal aliado del partido que le ha dado de comer durante tanto tiempo a Dolores Delgado. No solamente eso es una obscenidad, sino que atención a lo que yo he dicho previamente. Hay 5 peticiones de testifical. Una es de Pablo Iglesias, pero es que hay otra que es de Baltasar Garzón. ¿Quién es Baltasar Garzón? La pareja de Dolores Delgado. ¿Quién es Dolores Delgado? La persona que está bloqueando en estos momentos y paralizando esa investigación. Bien, ¿no? O sea, como caso de nepotismo, bien. Como caso de pisoteo judicial, mejor. Como caso de intromisión en la necesaria actuación libre e independiente de la justicia, para récord Guinness. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Pero, obviamente, como han cambiado las tornas, como ha cambiado el gobierno en Bolivia, Pablo Iglesias prefiere directamente que esto no sea una cuestión que solamente se cierre o se bloquee en su parte final. Quiere que se bloquee en su parte inicial, de forma que ya no haya más investigación. ¿Cómo lo hace? Comunicándose directamente y aprovechando este viaje para trasladárselo al presidente Arce, al nuevo presidente de Bolivia. Pero este cerco judicial contra Podemos parece que se estrecha. Hoy mismo hemos sabido que la UDEF ha identificado a Pablo Echenique como el responsable de una de esas cuentas corrientes desde la que se transfería dinero a Neurona. Efectivamente. ¿Cuál es la clave de bóveda de toda esta historia? O sea, que estos señores tenían ramificaciones e intereses en esa llegada de dinero, que esa llegada de dinero puede haber formado parte de una caja B, eso no solamente está viendo ya testimonios totalmente probatorios como este tipo de investigaciones en las que se está viendo que efectivamente aparecen registralmente o aparecen en determinados registros telemáticos como personas apoderadas de las cuentas. Pero la clave de todo esto ya no solamente está en el destino de ese dinero, sino en el origen. Por tanto, hay que demostrar que efectivamente se estaban pagando y se estaba pagando con una intención, la de fundar Podemos. Si Podemos consigue desarticular esta investigación en Bolivia, que era un país que hasta hace 4 días no estaba en manos del populismo, pues lo habrá frustrado. En estos momentos lo tenemos, quienes queremos saber la verdad de toda esta historia, lo tenemos más difícil porque ha llegado, por decirlo de alguna manera, un sucesor de Evo Morales a Bolivia. ¿Cuál es la otra pata? La otra pata es Ecuador. Si Ecuador en estos momentos vuelve a esa tónica de ocultación de la información relativa a Podemos, tendremos otro país cegado, otro país del cual no podemos obtener esa certificación. ¿El otro país cuál es? Principalmente Venezuela, y en Venezuela está la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Con qué cuenta en estos momentos para salvarse judicialmente Pablo Iglesias? Cuenta con que esas dictaduras no den información. Has mencionado por encima ese episodio que se produjo las pasadas Navidades cuando agentes españoles entraron en la Embajada de México en La Paz. ¿Qué es lo que tiene que ver con todo este asunto?
Vamos a ver, ahí había dos personas, dos altos cargos, que eran los responsables, por lo visto y según la investigación, de cursar esos pagos. O sea, el proyecto de Evo Morales era el mismo proyecto que el que pudo tener en Brasil Lula da Silva, el mismo proyecto que ha tenido Hugo Chávez y que mantuvo Nicolás Maduro, que era el proyecto que se fundó a través del denominado Foro de Sao Paulo. ¿Qué era el Foro de Sao Paulo? Un sistema en el que las dictaduras populistas, en el que los populismos iberoamericanos se juntaban para impulsar el desembarco de ese mismo populismo comunista en Europa o incluso en Estados Unidos. Querían una expansión. ¿Por qué? Por un doble motivo. Uno, por ganar terreno, por ganar influencia política. Dos, por desarticular determinadas sanciones. La Unión Europea, y de hecho lo hemos visto, ha tenido que debatir largo y tendido para aplicar sanciones a una dictadura que lo es a todos los efectos, a una dictadura que asesina a opositores y asesina a la gente que se levanta exigiendo democracia y exigiendo libertad. Si tú tienes influencia en la Unión Europea, si tienes influencia en Estados Unidos, puedes desarticular claramente ese tipo de sanciones. Bueno, ese proyecto era el proyecto Foro de Sao Paulo, que además se centró en financiar partidos de extrema izquierda, en financiar partidos comunistas, con un comunismo revestido de nuevos matices, el 15M, para arriba, todos sois una mierda, PP-PSOE, la misma mierda es, este tipo de consignas, y lanzarlo para ganar peso en otros países, de forma que su ramificación, la vieja ramificación comunista, resucitara. Eso era el Foro de Sao Paulo. Ese Foro de Sao Paulo ahora está reeditado a través de Puebla. Bueno, ¿quién es uno de los firmantes del Foro de Puebla? Es José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver, el que se piense que esto ha terminado, el que califique esto de conspiranoia, simple y llanamente no tiene ni idea de lo que está hablando. Y simple y llanamente está ocultando información decisiva. Estos países siguen funcionando de una forma unada. Estos países, Bolivia, Ecuador en su momento, Venezuela, han estado financiando movimientos como el movimiento 5 Estrellas, como el movimiento comunista en Portugal, como el movimiento de un laborismo muy radical en Reino Unido, como el movimiento de Podemos, lógicamente a través de su cúpula, en España. Esto ha ocurrido y esto sigue ocurriendo. Entonces, esa investigación es básica, que se centre en el origen de ese dinero. Por eso es tan importante la investigación en Bolivia. ¿Y tú qué crees? ¿Que Pablo Iglesias habrá conseguido su objetivo en Bolivia de paralizar, de bloquear esa investigación? Yo, sinceramente, creo que vamos a tener más problemas para conseguir saber la verdad de esta historia. Uno, porque en los países de origen, en el caso de Bolivia, ha vuelto el mismo partido populista que estaba en la época de Evo Morales. Y dos, porque el gobierno que tendría que impulsar esto a través de la Fiscalía, que tendría que ser quien investigase esa investigación en España, está comandado por un gobierno social comunista y la fiscal general es Dolores Delgado, que no solamente tiene un interés político en frenar estas investigaciones, sino que tiene un interés, por decirlo de alguna manera, hasta familiar. Es que una de las personas a las que se está investigando es a su pareja. O sea, esto tú lo cuentas en cualquier sitio, en una universidad, en materia de ontología de periodismo, de ontología política o de ontología del derecho, y no se lo creen. O sea, que la persona que tiene la obligación de impulsar en defensa de la ley, de impulsar las investigaciones, tenga una relación de pareja con una de las personas sobre las que se está solicitando información, esto es literalmente inadmisible, esto es increíble. Y que esa persona encima haya sido puesta por un partido que depende del partido que se tendría que estar investigando, y digo que se tendría que estar investigando porque es que ya está imputado en el juzgado 42 del señor Escalonilla, del juez Escalonilla, está imputado como partido. O sea, a cualquiera que le digas que la persona que comanda las decisiones de la Fiscalía General es la pareja de uno de ellos, es, por cierto, la pareja de uno de ellos, que a su vez Baltasar Garzón es abogado de Evo Morales. O sea, es que esto es para no terminar lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Y encima resulta que el partido al que se tiene que investigar y que está ya imputado es el partido que soporta políticamente a quien ha metido en la Fiscalía General, a Dolores Delgado. O sea, tú cuentas esto en un sitio medianamente neutro y la gente no se lo cree. Y esto es lo que tenemos en España en estos momentos. Pues veremos qué nuevas sorpresas nos depara este culebrón. Carlos Cuesta, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Señor Letrado, Lacaci, llama un poco la atención, ¿no?, todos estos elementos que nos ha contado Carlos. Llama la atención por muchos motivos, Javier, porque efectivamente vemos que las garantías de cualquier procedimiento, que en este caso vamos a hablar de procedimiento internacional, de ayuda internacional en cuanto a la justicia. Estamos hablando de que el fiscal general al que se le solicita o desde el que se le solicita diferentes pruebas, o que el fiscal general de Bolivia que solicita esas pruebas testificales sobre la causa que Carlos Cuesta ha comentado, que está siendo juzgado Podemos, pues aquí se debe de atender, precisamente porque hay convenios que nos obligan a ello, ¿no? Pues igual que ocurre cuando a un prófugo, mediante una orden internacional de busca, pues el país que la solicita
tiene que admitirla, tiene que aceptarla, ¿no? Por tanto, aquí hay una posible obstrucción a la justicia, vamos a decirlo claro. Pero, Javier, yo, más que el tema que se está investigando, que como siempre aquí me oís comentar, dejemos que los jueces, ¿no?, sigan investigando esta causa y vemos hacia dónde va. Si es que sigue investigando. Si es que efectivamente que las garantías legales para ello son respetadas, que eso es lo grave. Pero yo me quiero detener en una parte que toca más a la cuestión de forma, pero que al final va a conducir a lo mismo, a cómo se están saltando Podemos y en este caso Pablo Iglesias, todo lo que ha sido la historia diplomática también entre los diferentes países. Hay que recordar que a lo que se va es a el acto, digamos, de nombramiento de un nuevo mandatario, en este caso de Bolivia. La primera cuestión, de forma que sorprende, a mí al menos me sorprende y me choca, es que quien va allí, es cierto que la ministra de Exteriores, la señora Laya, también va en esa comitiva, pero quien va encabezando la misma es el vicepresidente segundo de Asuntos Sociales, que bajo mi ignorancia creo que poco tiene que ver asuntos sociales en un tema de exteriores como pudiera ser el caso. Y que además se va de la mano del monarca, nuestro rey, Felipe VI, del cual él internamente y en casa despotrica, cuando no directamente pues le afea cualquier tipo de conducta, ¿no? Tenía que ir el rey acompañado por la ministra de Exteriores, pero Pablo Iglesias recibió invitación expresa del nuevo mandatario, del gobierno boliviano. Correcto. Y mostró mucho interés en querer ir. Y luego, en esas formas que yo digo de meter cabeza, resulta que vemos una serie de cuestiones allí que pueden ser más o menos anecdóticas, desde el himno de España, sí, bueno, desafinado y en fin, y en esas cuestiones, a cómo, sobre todo en lo que aquí estamos tratando, ver cómo en esas reuniones donde, bueno, más que en ese, bueno, acto, digamos, protocolario o diplomático de dar la bienvenida a un mandatario con el que se puede o no estar de acuerdo, pero en esas relaciones internacionales, pues pueden estar perfectamente en ello, pues por la puerta trasera, una vez más, y en despachos por atrás, vemos al señor Pablo Iglesias hablando de sus cuitas, ojo, de sus cuitas, no del interés que pueda tener para España o para las relaciones cordiales entre países o para los propios intereses de un supuesto línea de ideario, ¿no?, de ideario para todos los países, más bien del ideario que ellos nombran como impulso de ese tratado o declaración de paz, ¿no?, que llaman. La declaración de paz es curioso porque cada vez que aquí hablan de declaración de paz, a mí me suena a los hombres de paz que nombraban, ¿no?, de los Tarras, Otegui y compañía, que les fueron nombrando hombres de paz, y aquí se llama declaración de paz a una serie de países que antes, al contrario, lo que están es más bien por meter, si no en guerra, si en pobreza y si en temas muy complicados a sus propios ciudadanos. Un feo, sin duda, a la monarquía, al jefe del Estado, aunque Zarzuela no ha protestado. Donde se han disparado los recelos ha sido en la propia Moncloa. Efectivamente. Y por último decir que, como dice Alex, aquí flaco favor se hace, si hablamos de paz, a apoyar de una manera tan evidente al comunismo, cuando es el comunismo precisamente, como bien ha apuntado Alex, el que ha traído miseria, muertes y sangre. Y es el enemigo de las democracias. Cristiano. Bien, la verdad es que hay varios temas para poder abordar este asunto. Por un lado está lo que mencionaba Carlos ahora mismo, lo que es la declaración de la paz, donde podríamos entrar a analizar exactamente el ataque que se hace hacia los medios de comunicación, algo que también está en el orden del día, digamos, en la agenda política española, tristemente a día de hoy, los intereses de Podemos, y algo que se queda también un poco a veces fuera de los análisis, que es cuáles son realmente los intereses del Partido Socialista. Respecto a la declaración de la paz, lo digo claramente, estamos viendo un ataque hacia los medios de comunicación y creo que hay que hacer un mayor esfuerzo para que la Comisión Europea lo entienda y sepa ver lo que está ocurriendo. De hecho, la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundúa, ha registrado una pregunta a la Comisión Europea hoy para transmitirles si son conscientes de que quien va a controlar este comité de verificación es la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende directamente de la presidencia del Gobierno. Y creo que esto la Comisión Europea todavía no lo ha entendido. Es más, estamos de acuerdo que hay que luchar contra la desinformación porque estamos en una época
actual donde existen nuevas amenazas, pero no a través de órganos controlados por los gobiernos de turno. Y aquí, en la Declaración de la Paz, lo que podemos ver es un ataque hacia los medios de comunicación porque dicen que es el instrumento que utiliza la ultraderecha para conseguir imponer sus mensajes. Y es que el señor Pablo Iglesias se olvida que hay dictaduras de derechas y dictaduras de izquierdas, y golpes de Estado de derecha y golpes de Estado de izquierdas, lo cual es un insulto hacia la inteligencia de los españoles y de todos los ciudadanos que tenemos un poquito solamente de conocimiento de historia. Pero claro, también tenemos los intereses de Unidas Podemos en este viaje. Unos intereses que, sinceramente, el señor Iglesias está manejando bien que no se filtre o no se salga información de Bolivia, porque estábamos todos alarmados por las continuas informaciones que nos estaban llegando y, sin embargo, hubo un parón durante meses que no nos llegaban informaciones de las investigaciones que estaban haciendo sobre la financiación de Podemos. Y ya la incógnita máxima es: ¿qué interés tiene el Partido Socialista en tapar al señor Iglesias en este tipo de triquiñuelas o en este tipo de maniobras para tapar sus vergüenzas? Hombre, si está involucrado Baltasar Garzón, parece evidente que Dolores Delgado tiene un interés personal. Efectivamente, el Partido Socialista aquí está en una posición muy incómoda porque tiene a un socio de gobierno del cual pueden tener información que ellos podrían utilizar en un momento dado, porque llegará ese momento donde exista y se signifique la división en ese bloque que hay ahora mismo en el gobierno, y toda la información sobre lo que está haciendo Pablo Iglesias le vendrá bien el día de mañana a Pedro Sánchez. Pero es increíble que se cuele, en cierto modo, como un invitado en un evento, lo aproveche a título personal para su partido político y no para acompañar al jefe del Estado en este viaje, y al final estas vergüenzas, estas cosas que tenemos que vivir, la pena es que somos, en este caso, mira que me suelo considerar optimista, más bien pesimista, porque creo que mucha de la información que debería salir a la luz no saldrá. Bueno, veremos hasta dónde llega esta investigación judicial que puede estar cerrando ese cerco hacia Pablo Iglesias y los suyos de Podemos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la vacuna del coronavirus. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado esta mañana que podrá inmunizarse a 10 millones de personas a principios del próximo año. En una entrevista a Televisión Española, el ministro ha asegurado que el Gobierno espera recibir 20 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer y el grupo Biotech, que ayer anunciaron que tiene una eficacia del 90%. Ya que se requieren 2 dosis por persona, podrá alcanzar a un total de 10 millones. La vacuna, según ha anunciado el ministro, será gratuita y será administrada dentro del Sistema Nacional de Salud. Las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto, podría inmunizar a unos 10 millones de personas. Serán vacunas que se distribuirán a través del Sistema Nacional de Salud y serán administradas conforme a los criterios que fijen los expertos. Este avance en la investigación de la vacuna supone una muy buena noticia y, según ha anunciado el propio ministro, el confinamiento domiciliario quizá no será necesario si se cumplen las medidas actuales y se mantiene la prudencia. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debemos decirles que le ha dado una lección a Pedro Sánchez. A pesar de la hostilidad del Gobierno central, las medidas adoptadas por la presidencia regional han demostrado su efectividad para controlar la pandemia. Madrid suma ya varias semanas de descenso en el número de contagios y, de ser la comunidad con mayor índice de casos por 100.000 habitantes hace apenas un mes y medio, se ha situado ya como una de las de menor incidencia por debajo de la media nacional. Por cierto, que hablando de la pandemia, debemos decirles que Pedro Corral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha decidido donar al Banco de Alimentos los beneficios de una novela que gira justamente en torno a una misteriosa enfermedad. Se trata de esta, La última partida. Don Pedro Corral, buenas noches. Javier, muchísimo gusto. Bueno, su novela se titula La última partida, es sobre una pandemia a finales de los años 60, que resulta que ahora nos cae como de gran actualidad, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente sí. Yo la escribí hace 6 años, la presenté en 2015 al Premio Planeta, quedó entre las 10 finalistas de unos 500 originales de todo el mundo. Señal de que tiene calidad literaria. Sí, ahí está. Y es verdad que debo reconocer que en estos meses había pensado, ya incluso había hecho un contacto con una editora para ofrecerle la novela, pero ese mismo día le envié un correo diciéndole que lo había pensado mejor y que en la situación en la que estábamos quería aportar mi granito de arena para ayudar a las personas que lo están pasando peor por culpa de esta epidemia también económica y social que sufrimos, ¿no? O sea que tras quedar entre las 10 finalistas del Premio Planeta en 2015, la novela ha dormido el sueño de los justos en un cajón durante 5 años hasta que usted se ha decidido a desempolvarla. Eso es. Lo que es muy bonito que unas víctimas de una epidemia de ficción puedan ayudar en algo a las víctimas de
una epidemia real, ¿no? Yo creo que al final el destino del libro era este, ¿no? Y bueno, ahí está, es un libro en el que yo me divertí mucho escribiéndolo, investigando además las epidemias del pan maldito, que eran las epidemias del cornezuelo de centeno, un hongo que le salía a la espiga del centeno y que molturado con el pan y cocido en el horno, pues provocaba unas terribles alucinaciones, aparte de un efecto vasoconstrictor tremendo que obligaba a la amputación de los miembros, de las extremidades de los afectados, ¿no? Es una novela fantástica, histórica, policíaca y romántica en una Castilla despoblada. Eso es un poco de Libesiana y es un homenaje también a mi tío Antonio Corral, que fue un cronista de esa España despoblada, de esa España vacía. Él recorría los pueblos de Valladolid encontrando pues, personajes como los que aparecen en la novela, ¿no? De personas mayores que le contaban las tradiciones, las costumbres perdidas de esa España rural, que tanta sabiduría tenía, ¿verdad? Pese a lo que, digamos, verdaderamente era una España llena de sabiduría. La acción se desarrolla en Castrotoro de Campos, un pueblo imaginario, pero inspirado en Castroverde de Campos, Zamora, de donde procede su familia. Eso es. En Castroverde de Campos, ahí vive mi tatarabuelo, que haciendo la mili en los años 30 del siglo XIX, le pilla la primera guerra carlista, le hace prisionero el general Cabrera en Benicarló, y tienen no sé, como una empatía, y le dice Cabrera que se quede con él, ¿no? Y bueno, fue miembro del cuerpo de ordenanzas, que era el cuerpo de élite del general Cabrera, que le hacían de escoltas, de Estado Mayor, de enlaces, y verdaderamente tiene una historia, mi tatarabuelo, singular. Si hubiera muerto mi tatarabuelo en la primera guerra carlista, yo no estaría aquí, porque tuvo luego un hijo, su hijo único fue mi bisabuelo León, médico, por cierto, que luchó contra la epidemia, una de las fortísimas epidemias de cóleras que sufrió España en el siglo XIX. Él enfermó y te voy a contar, Javier, la emoción en la familia, que un tataranieto de este bisabuelo mío, León, pues se presentó voluntario en estos meses, después de recién aprobado el MIR, se presentó en un hospital como voluntario para luchar contra la pandemia. Yo creo que su tatarabuelo estaría muy orgulloso de él, como lo estamos todos en casa. Sin lugar a dudas. Me imagino que esta pandemia del coronavirus es lo que le hizo a usted rescatar ese escrito de hace años, porque claro, esto de las pandemias y las epidemias, como la del cólera que acaba de mencionar, sí, a todos se nos antoja como algo histórico, muy lejos de la actualidad, ¿no? Eso es. El deseo de todos seguramente es que esto también pase a formar parte de nuestra historia, de nuestra desgraciada historia, en este caso, pero tiene que pasar. Yo creo que el anuncio de la vacuna de Pfizer, la verdad es que es una muy buena noticia y no me extraña que en todo el mundo haya sido recogida con gran alegría, ¿no? Bueno, hay que ser prudentes, yo no echaría las campanas al vuelo, como yo creo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, de no echar las campanas al vuelo. Hay que seguir luchando contra el virus. El virus es muy mal bicho. Eso te lo dicen todos los profesionales sanitarios, hay que tener cuidado con él y seguir luchando hasta el final para vencerle, ¿no? La vacuna, por supuesto, va a ser una gran ayuda, pero el mensaje y el consejo es que no nos relajemos, que sigamos. ¿Nos podemos fiar de una vacuna tan rápidamente ensayada y puesta en el mercado? ¿Usted se vacunaría? Yo sí. Bueno, yo me he vacunado de la gripe. Yo creo que además en este debate si vacuna no... Yo creo que lo que hay que hacer es vacunarse no por uno mismo, sino por los demás. Y creo que podríamos tener todos ese lema en el frontispicio de nuestras vidas, ¿no? Si no lo haces por ti, hazlo por el otro, ¿no? Por el que tienes delante. Yo creo que ese es el consejo que deberíamos dar. Es verdad que en la industria farmacéutica nunca se ha conseguido una vacuna en tan poco tiempo, y lo que esperamos todos es que tenga unos efectos beneficiosos para que acabemos con el virus. El virus desaparecerá como desapareció el de la gripe aviar, como desapareció la gripe española. Estamos seguros, todos estamos seguros de que algún día no existirá ya este virus que tanta guerra nos ha dado, que tanto dolor nos ha provocado y que nos ha llevado a este desastre social y económico también, ¿no? Aparte de la tragedia en vidas y el tremendo problema sanitario.
pero es verdad que pasará y que ojalá pronto todos podamos ver esto como algo del pasado, como aquellas epidemias del pan maldito, ¿no? Y que sean ya para libros de historia, ¿verdad? Eso es, eso sería lo Usted, más como deseable. diputado del PP en la Asamblea de Madrid, próximo, por tanto, al círculo del Gobierno regional, cuéntenos, ¿cuál es el secreto de Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo ha conseguido que en apenas mes y medio pasemos de ser la comunidad con mayor índice de contagios a una en la que apenas es de las que menor incidencia tienen ahora? Sí, bueno, ante la pandemia había dos alternativas. Una era aislar a la población del virus y la otra era aislar al virus de la población. Y realmente estas intervenciones, digamos, quirúrgicas, sobre confinamientos perimetrales limitados, intentando afectar en lo mínimo posible la actividad social, la actividad económica, es lo que ha llevado a estos buenos resultados, que son motivo de optimismo, pero como digo, siempre con cautelas, sin triunfalismos, hay que seguir trabajando. Se han hecho, por ejemplo, una cosa que yo creo que de la que se habla poco, ¿no? Pero ese estudio sobre las aguas residuales, que son análisis realizados sobre casi 300 puntos de nuestra red de alcantarillado de toda la región, para detectar, gracias a los análisis que se realizan sobre esas aguas, pero también sobre cálculos matemáticos, estadísticos, la incidencia del coronavirus, que se pueda localizar en qué zona de Madrid se está viendo que hay más pruebas del coronavirus en las aguas residuales, eso también ha ayudado mucho. Verdaderamente, ante una epidemia de la que apenas conocíamos nada, se ha demostrado que a veces soluciones imaginativas como esta del estudio de las aguas residuales pueden ayudarnos mucho. Es verdad que todo el mundo, y lo hemos oído muchas veces, nadie traía un manual de instrucciones para combatir a esta epidemia. Pero permítanme que lo diga y sin peloteo ninguno, porque lo estamos viendo, porque tenemos grandes profesionales de la sanidad en la consejería, empezando por el consejero, por Enrique Ruiz Escudero, por Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública y de COVID-19. Verdaderamente son personas que se han dejado verdaderamente las meninges para atacar esta epidemia, que no da tregua y que te puede cambiar el panorama en cuestión de días, ¿no? Bueno, pues esta manera quirúrgica de atacar el virus, aislando el virus de la población y no al revés, con estas medidas un poco de brocha gorda, que bueno, que fueron efectivas en un momento dado, pero todos sabemos lo que pasó después de los primeros meses de estado de alarma, ¿no? Que es lo que sucede en Madrid en julio. Después de esos meses de confinamiento, la gente sale, la gente se confía y es cuando empezamos a tener en julio y luego ya las secuencias, ¿verdad?, de infecciones de 15 días, tenemos lo que nos hemos encontrado en septiembre, ¿no? Verdaderamente esa manera de atacar de manera quirúrgica, perimetral, limitada, ha llevado, bueno, con los test de antígenos, que han sido uno de los grandes recursos que ha puesto el gobierno de la comunidad. Somos en España la región que más test de antígenos hacemos, para saber en 15 minutos si una persona da positivo y poder aislarla, ¿no? Entonces, este ataque perimetral limitado, los test de antígenos y el aislamiento inmediato de la persona contagiada es la que está en la base de estos buenos resultados. Yo me sumo, insisto, al mensaje de la presidenta Díaz Ayuso. Esto no es triunfalismo, aquí no se trata de poner medallas, nadie se puede poner medallas en una pandemia en la que los últimos datos están hablando de 70.000 muertos en toda España. Esto no es para ponerse medallas, nadie se las puede poner, pero hay que reconocer también que cuando se hace un trabajo serio, profesional, siguiendo los criterios sanitarios adecuados, pues verdaderamente se puede conseguir mucho. Bueno, pero también hay que reconocer que el sentido común es una de las mejores medicinas que hay, porque frente a los palos en las ruedas que ponía el Gobierno central, se ha impuesto el criterio de la Comunidad de Madrid de los cierres perimetrales por zonas básicas de salud frente a esos cierres perimetrales de municipios completos que no ayudaron en nada. Sí, yo considero ahora mismo, y resuena en mi cabeza de una manera tremendamente injusta, aquella expresión del ministro Illa diciendo: Díaz Ayuso ha decidido no hacer nada, la paciencia tiene un límite. Ahora mismo se ve cuánto había de injusto en esa afirmación, cuánto había de componente político, de querer dañar arbitrariamente a un gobierno porque no es de tu color político. Yo creo que el día
que podamos dejar el tema de los colores y de las ideologías para combatir un problema que se lleva a la gente sin preguntarle a qué carné y a quién vota. Es que verdaderamente llama la atención que esto se haya podido convertir en un pretexto para la lucha política, ¿no? Verdaderamente estoy recordando el tuit del presidente de Asturias, bueno, pues atacando a Madrid, que no se les ocurra venir porque hay que ver tal, cuando a ellos les iba bien, ¿no? Ahora que les va mal, el mensaje de la presidenta Ayuso: estamos con vosotros, os apoyamos, cualquier cosa que necesitéis, aquí tenéis a Madrid. Por cierto, el Hospital Isabel Zendal no es un hospital para Madrid, no es un hospital solo para Madrid, es un hospital para toda España. Y lo ha dicho hoy el viceconsejero Antonio Zapatero, es un hospital abierto a atender a cualquier persona de España que lo necesite, cualquier comunidad autónoma que quiera pedir la utilización del Hospital Zendal lo tendrá abierto a su disposición. Bueno, y yo creo que eso sí que es hacer un mensaje de que esto es un problema de todos y de que no podemos andar en trincheras, ¿no? Mostró solidaridad enviando respiradores a Madrid cuando hacían falta. Ahora Isabel Díaz Ayuso sí ha ofrecido este Hospital Isabel Zendal justamente para cualquier otra comunidad que requiera de camas hospitalarias ante el COVID, ¿no? Esto es una guerra de todos. El que intente hacer la guerra por su cuenta y pensar que de aquí se puede sacar algún tipo de rédito político, pues verdaderamente no se ha enterado de nada, no entiende de qué va la cosa, ¿no? Y yo creo que el día que esto termine, ojalá sea lo antes posible, pues habrá que medir y valorar lo que hicieron unos y lo que hicieron otros cuando los españoles estaban sufriendo en sus propias carnes una enfermedad, como digo, un bicho verdaderamente tremendo, como dicen los expertos en infecciosas, y tengo la suerte de conocer y de tener en la familia a una muy buena experta en infecciosas que dice que este virus no lo había visto en su vida, cómo se comporta con el ser humano, ¿no? Con el organismo humano, ¿no? Carlos Lacaci, no sé si es una entrevista literaria o sanitaria, pero algo tendrás que decir también. Bueno, primero darle la enhorabuena a Pedro por dos motivos. Por el libro que me pienso leer en cuanto esta noche lo adquiera, y por el gesto que le honra también de donar y destinar esos fondos pues para aportar ese granito de arena, ¿no?, en estos tiempos, así que mi enhorabuena. En cuanto al tema que ahora estamos tratando, yo diré varias cosas. Una, en cuanto a la farmacéutica Pfizer, ¿no?, que hoy ha sido Pfizer, como podría haber sido Johnson o cualquier otra de las que estaba y sigue investigando. Igual que ha dicho el señor Corral, que aquí no se trata de hacer, bueno, pues de forma partidista, ¿no?, ataques con el virus o con pretexto del virus, tampoco las empresas privadas lo hacen. Es más, cada una está lógicamente luchando por sacar la vacuna cuanto antes, porque también lógicamente para eso están, pero se debería trabajar de forma conjunta, y sobre todo que los políticos que tanto afean, o una parte de los partidos políticos que afean al sector privado, se me ocurre, por ejemplo, cómo han dado caña en otras ocasiones y con otros pretextos a Amancio Ortega, cuando donaba, ¿no?, a los hospitales esa maquinaria y esos equipos que tan necesarios eran para la lucha contra el cáncer, por ejemplo, y otros que ha resuelto, incluso respiradores. Pues con las empresas privadas ahora se ve que no hay que demonizarlas, ni mucho menos, que Pfizer, además de una compañía multinacional, está también para salvar vidas, y ojalá muy pronto saque esa vacuna, y que esa vacuna que ya ha anunciado que en un 90% es eficaz, pues la podamos tener para toda la población. Por tanto, no demonizar a la empresa privada, que la empresa privada, además de ganar dinero, también puede salvar vidas, como aquí va a ser el ejemplo. En cuanto a los partidos políticos, pues ese es el lenguaje, ese es el discurso que a mí me gustaría escuchar, al menos en un tema tan serio como es este del tema de la pandemia, el que ha hecho el señor Corral. ¿Por qué? Porque efectivamente el virus nos iguala a todos. Hay pocas cosas, podríamos decir la muerte, y pocas cosas más que nos iguala a todos. La salud es una de ellas. Aquí no sabe de política de derechas, de izquierdas, de ultraderecha, de ultraizquierda o de lo que sea. Por tanto, todos a una y aunar esfuerzos y hacer gestos como el señor Corral hoy nos trae, así que mi enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Alex. Bueno, yo en primer lugar, dado que usted además es un historiador insigne... Bueno, no tengo el título, que los carga el diablo, da igual, yo soy investigador. Pero en primer lugar, señalarle que me ha sorprendido que lo llame la gripe española,
cuando eso bueno, perdón, vale. Claro, cuando es una cosa... Ahí ya le han pillado. Ahí ya me ha dolido por el tema, porque ya sabemos que eso fue un invento de los anglosajones, como es como la llamaron, es como la llamaron. Ahora, pero bueno, en fin, eso es un detalle. Simplemente... Además, ¿sabes por qué se, sí, llaman así? Porque es donde se informó justamente. Se informó y tal. Cierto. Los británicos siempre van a siempre van a aprovechar, ahora lo hemos visto por ejemplo con el tema del nuevo Museo de la Marina, que haciéndose eco precisamente de medios de comunicación españoles que están criticando el nuevo Museo de la Marina, esos medios de comunicación de izquierdas, creo que no hace falta decirlo, los propios medios ingleses dicen pues que en el nuevo Ministerio de la Marina, en el nuevo Museo de la Marina no se habla de la derrota española, bueno, en fin, ya sabemos que los británicos siempre están por esa línea, ¿no? Bueno, en segundo lugar, simplemente... Javier, has preguntado que cómo lo estaba haciendo la Comunidad de Madrid para que ahora, gracias a Dios, tenga estos buenos resultados. Perdón, yo diría, no lo sabe ni Isabel Díaz Ayuso, perdón. No lo sabe nadie, no nos engañemos. O sea, son tantos los interrogantes que hay. Ahora, gracias a Dios, Madrid está abajo. Ahora, no sabemos cómo va a estar la semana que viene, no sabemos cómo va a estar dentro de 2 semanas. Ahora Asturias está arriba, es decir, yo sinceramente creo que no lo sabe nadie, no lo sabe absolutamente nadie. Bueno, pues ahora ha ocurrido pues que gracias a Dios Madrid está abajo. ¿Es por las medidas que se han tomado? Pues no lo sé, sinceramente no creo que sea eso. Ayer leía precisamente un tuitero que ha vuelto un tuitero español que ha vuelto a China después de estos meses. Y bueno, contaba las medidas que le estaban haciendo y de confinamiento durante 2 semanas y que toda la gente en el aeropuerto llevaba desde la coronilla hasta los pies cubiertos, bueno, en fin, claro, una serie de cosas, aparte luego, por supuesto, de lo difícil que es tener información de China, pero es que era de primera mano, con lo cual yo creo que es muy difícil saber qué ha pasado. Y simplemente para acabar, ha dicho lo del tema del hospital, que todo el mundo es bienvenido a este hospital de Madrid, yo me alegro, pero a mí lo que me parece lamentable es que eso tenga que ser noticia. Es que evidentemente cualquier español debería poder ir a cualquier hospital de España. De hecho ya vienen a Madrid muchos claro, pero para eso... Pero justamente ante la situación actual hay que reseñar pero eso. Pero es que es lamentable que tenga que ir un español con su carnet o con su carnet de la Seguridad Social a otra comunidad autónoma y que le pongan pegas. Y entonces, insisto, esto que usted ha dicho, que efectivamente está muy bien, que la presidenta de la comunidad, hasta que no se supriman las 17 consejerías de Sanidad de España y haya un único sistema, como es lógico, porque tú lo decías, Carlos, no, pues todos ante la salud somos iguales y la salud nos iguala a todos, efectivamente, y por eso no se entiende que tenga que haber 17 sistemas sanitarios en España. Disculpa, no quiere decir, no quiere decir que se tenga que cargar el sistema autonómico, porque ahí hay es que es compatible. Yo sí, tú ya sabes que yo sí soy partidario. Lo sé, pero quiero subrayarlo porque efectivamente yo también en esto no haría reinos de taifas en salud, por ejemplo. Yo centralizaría y un Estado centralizado, o educación, justicia, como está. Pues ya te has cargado las autonomías. No, claro, sí. Es que es compatible. Por eso, hay que subrayar. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que la sanidad la tenemos que gestionar desde el Gobierno central para garantizar esa igualdad, al igual que la educación, y podíamos abrir el debate incluso a justicia. Y prueba de ello es que de la vacuna que estamos hablando, el precontrato, que lo único que hay sobre la mesa con Pfizer, es a nivel europeo. Es decir, Europa es la que está negociando para tener un mayor poder de negociación cuando ahora mismo está todo el mundo detrás de una vacuna. Y eso es una buena noticia, sí, es una buena noticia para España, pero apela a la prudencia. A mí el discurso del señor Corral me ha gustado, el problema es que carece de respaldo político por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la presidenta, quiero decir, carece de ejemplos, porque Isabel Díaz Ayuso sí se ha enfrascado en una discusión con el Gobierno central. Aquí, ese discurso de que no es una guerra de todos, no estamos aquí en búsqueda del rédito político, está muy bonito decirlo, pero hay que creerlo y hay que hacerlo con gestos. Isabel Díaz Ayuso se ha enfrentado al Gobierno de España claramente, se ha enfrentado y lo hemos visto todos los españoles, y aquí había rédito político y había, sinceramente, poca coordinación entre autonomía y Gobierno de España. Entonces, yo sí que hubiera pedido que hubiera una mano tendida para el interés general de los españoles, para que los 411 muertos que se han registrado en el día de hoy no se hubieran registrado, porque estamos contentos por una vacuna, pero 411 muertos en el día de hoy. Sí, yo quiero contestar tanto a Cristian como a Alex.
la presidenta no se ha enfrentado por capricho al Gobierno de la Nación. Se ha enfrentado, por ejemplo, cuando no nos dejaron pasar de fase, porque según ellos un comité de expertos así lo había decidido. Comité de expertos que a día de hoy seguimos esperando saber quiénes eran los componentes. Sí, porque no existía. La lista es muy larga. Ya nos han engañado bastante con eso. Yo entiendo que cualquier presidente de una comunidad pueda enfrentarse a una decisión arbitraria, injusta, tomada solo por factores y elementos políticos de juicio, ¿no? Como fue este caso. Y en relación con lo de que ni la presidenta sabe lo que está haciendo, yo creo que es bastante injusto para el trabajo que se está haciendo en la consejería. Ahí hay personas que desde lo contaba hoy Antonio Zapatero, no sé a qué hora, a las 7:30, a las 8, lo primero que hace él es ver los resultados de esos análisis de aguas residuales. A las 8 de la mañana es lo primero que hace en el despacho. Eso quiere decir que pero con una serie de datos objetivos se toman decisiones lo más razonables y lo más efectivas posibles. Aquí, y no has caído en eso, y yo te lo agradezco, Alex, pero también vamos a estar de acuerdo en una cosa: cuando las cosas van mal es culpa de Ayuso. Cuando van bien, parece que es lo importante es que están yendo bien y que si ha habido enfrentamiento ha sido, me imagino, que por imponer los criterios que al final han dado resultados. Yo creo con razón, y el litigio judicial en un Estado de Derecho es una manera también lícita y legítima de defender los intereses que tú crees que están siendo, o derechos que crees que están siendo vulnerados o conculcados por un poder que ha actuado, en este caso ha dado muestras de ello, con una arbitrariedad fuera de lo común, ¿no? La última partida, una novela sobre pandemias que viene a resultar un libro solidario con la pandemia actual. Los beneficios de la venta de este libro irán destinados al Banco de Alimentos. Don Pedro, quien desee leer esta obra, ¿dónde puede encontrarla? En Amazon.com. En Amazon, pues ya saben, comprando esta obra disfrutarán de una magnífica novela y al mismo tiempo ayudarán al Banco de Alimentos. Don Pedro Corral, enhorabuena. Muchísimas gracias. Que se recaude mucho para el Banco de Alimentos y que sigamos trabajando en contra de esa pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias. Una pequeña pausa y seguimos hablando. Hemos de ver cómo queda el tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud.
Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.